Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios entendidos y se las has revelado a la gente pequeña. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Siéntense a dormir un ratito. Digo, perdón, a reflexionar un ratito. Nuevamente nos encontramos con estas enseñanzas del libro del Eclesiastés, que nos va señalando las diversas etapas de la vida, ¿no? Que dice: alégrate, joven, durante tu juventud. Para los pocos jóvenes que hay, pues alegres en su juventud. Y la mayoría son jóvenes, entonces alegres. De corazón. Del corazón, claro. Entonces, ya. Y luego va pasando como por las diversas etapas de la vida. Cada uno de los elementos que tiene toda una carga simbólica manifiesta sobre las diversas etapas de la vida. Y se acuerda de tu creador en los años jóvenes, antes de que vengan los días amargos y te echen encima los años y que dirás: no me encuentro a gusto. Hay momentos difíciles. ¿Quién no pasa momentos complicados en la vida y dice: Señor, ya quítame la vida, ya para que estoy sufriendo? Dice: no, alégrate siempre del Señor y goza en su presencia. Dice: cuando tú entiendes las guardias de la casa y dobleguen los valientes. ¿Cuáles son esas? Dice que cuando tiemblen los guardias de la casa y se dobleguen los valientes. Cuando ya las piernas no te respondan normalmente. A eso se refiere. Es decir, ya como Lucy, ya cuando es difícil poder caminar, es decir, acuérdate del Señor y velo como una bendición y no como una desgracia. Cuando las puertas de la calle se cierran y se apaga el ruido del molino, es decir, ya hasta aquí. Hasta que llega una persona a decir: ya el cuerpo ya no sigue funcionando, el molino ya no sigue dando. Entonces dice que todo momento se acuerdan del Señor, porque al final dirán todas las cosas, absolutamente todas son vana ilusión. Entonces aprovecha. Mientras Dios te ofrece la oportunidad, se aprovecha. En las diversas etapas, dice, para los jóvenes, para los maduros, para los ancianos, para las personas de la tercera edad. Cuando dice, antes de que se rompa el cordón de la plata, ya algunos comenzamos ya con el cordón de la plata en nuestras cabezas, es decir, ya cuando está en esa etapa de la vida, ya recuerda que el Señor es tu Dios. Entonces, ¿cómo vemos efectivamente estas diversas manifestaciones que debemos de vivir nosotros en torno a lo que Dios nos da, en las oportunidades que Dios nos ha ofrecido cada uno de nosotros, para poder nosotros mirar al cielo y agradecer por todo lo que nos da? Pero dice: no te acuerdes, no te olvides del Señor. Y recuerda que todas las cosas, absolutamente todas, son vanas. ¿Qué es lo único que importa? Dios. ¿Por qué? Porque tu fama, tu honor, tu prestigio, tu dinero, todo lo que puedas tener como sustento de tu vida y sentirte importante, va a acabar. Tu matrimonio va a acabar, tu vida soltera va a acabar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegará el momento de la plenitud con Dios. Y eso sí, ¿quién te lo puede quitar? Entonces, podamos nosotros considerar realmente estos elementos que nos invitaría el Señor. Y yo quisiera hacer referencia a la reflexión que el día de hoy escuchábamos. Como Bertini, que todos estaban dormidos, entonces permítanme decir algunas palabras de Reynero Cantalamessa. Lo primero que dice es la realidad ontológica en torno a Jesús. Dice que hay una enorme vertiente, poder ver desde la teología de San Juan y desde la teología de San Pablo. Desde la teología de San Juan es poder comprender que el Verbo se hizo carne, es decir, la palabra de Dios tomó cuerpo como nosotros. Pero dice que San Pablo, la teología, es decir, la identidad teológica, ontológica, es el hecho de considerar el hombre Dios siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Es decir, Jesús vino a estar con nosotros. La riqueza divina vino a hacerse humano, a hacerse débil, a hacerse vulnerable, a hacerse uno como nosotros. Pero también porque dice que semejanza, no semejanza, sino identificándose con el pobre, Dios
identificándose con Él, se hace sacramento. Es decir, ver el rostro de una persona necesitada es ver a quién, a Jesús. Entonces dice, no te quedes quejando de los demás y diciendo por qué el mundo está así, por qué tanta pobreza, por qué tanta necesidad, por qué tantos niños que mueren en la calle, por qué tantos... Dice, lejos de quejarte de Dios, es poder considerar que Dios te ha puesto a ti como instrumento para que ayudes a los demás. Los demás se convierten en sacramento. Si es presencia de Dios, que es un sacramento, el signo sensible instituido por Cristo, que representa la gracia sensible del rostro de Cristo, que es signo sensible. Ya por eso es entenderlo desde la sacramentalidad de los pobres, al considerar también nosotros como una opción, al igual que Francisco, para atender y ayudar a los demás. Y de esa manera dice que identificarnos también con los pobres, ¿ya? Para poder comprender a los pobres. Y tú también tienes necesidad de Dios. Ya deja y apacigua tu corazón orgulloso y que exalte verdaderamente con más sentido de vida tu vida para sentirte necesitado de Dios. Para que así podamos llegar a los pobres a través de tres aspectos: amar, socorrer y evangelizar. O sea, que no sea decir, ay, este pobrecito, así como de rechazo y de desprecio, decir, pues tiene necesidad los pobrecitos, ¿no? Quedarnos simplemente con una sensibilidad barata, sino decir, ¿cómo poder entender desde el amor? ¿Cómo poder socorrer? Como decía Santiago, no puedes decirle al hermano, oye, pues que Dios te ayude, no, pues por eso Dios te ha puesto a ti para que ayudes a los demás. Entonces hay que socorrer. Y el tercero hay que evangelizar, háblales de Dios a los pobres, háblales de Jesús a los pobres. Y pobres de las diversas realidades, pobres espirituales, que muchos nos encontramos en nuestra vida. Tanta pobreza espiritual, tanta necesidad de Dios, tantas personas que viven ausencia de Dios. Claro está la pobreza física, pero también hay mucha pobreza espiritual, mucha necesidad de Dios, a los cuales nosotros tenemos que hablar y ayudar. Pues que así lo vivamos, que nosotros nos comprometamos a vivir esa vida también como San Francisco de Asís desde la pobreza, a ver el rostro de Jesucristo en los más necesitados y a comprometernos para ayudar a los demás, para que así, agradecidos con Dios por todo lo que nos da en las diversas etapas de nuestra vida, nunca nos olvidemos de quién, de Dios. Que así lo tengamos siempre presente en nuestra vida, no aferrarnos a este mundo, porque dice Cogelet, todas las cosas, absolutamente todas, son válidas, y el que permanece siempre es Dios. Y así sea.